de ellos, hermanos, ¿ok? Pero gracias a Dios, porque apartamos el tiempo, nos dio la oportunidad y hoy estamos aquí reunidos. Vamos a Josué, por favor. Estamos haciendo un estudio en un panorama del Antiguo Testamento para conocer lo que la Escritura enseña a lo largo de todo el Antiguo Testamento, viendo los libros uno por uno, pero los temas principales o capítulos principales. Ahora, nosotros vamos o leímos la semana anterior, si recuerda, Josué, capítulo 5 y capítulo 6. Ahora, dentro de este panorama, quiero que note, por favor, quiero que leamos para recordar lo que vimos la semana anterior, Josué 5, 13 al 15. Es importante ver esta escena nuevamente para introducirnos al tema de hoy, hermanos, por favor. Entonces, Josué 5, del 13 al 15, dice: cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, la primera ciudad que ellos tenían que conquistar, una ciudad amurallada, fuerte, poderosa, dice que levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, yo me imagino que como el capitán del ejército de Israel, él sacó también su espada y él iba al frente, él era el primero, ¿verdad?, en estar listo para la batalla que iban a enfrentar. Cuando él entonces hace eso, Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Ese varón le responde, verso 14, no, respondió, más bien yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Recordemos que mencionábamos que en ese momento Josué era el encargado, era el capitán del ejército, él era el que iba a entrar, el que Dios escogió para liderar al ejército y al pueblo de Israel. Pero entonces él necesitaba que recibiera fortaleza. Él tenía una carga encima, él tenía una gran responsabilidad. Y este personaje que está aquí es Dios, el Hijo de Dios preencarnado. En otro término, el Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, vemos esa actividad de la Trinidad en el Antiguo Testamento de manera frecuente. Aquella vez que en Sodoma y Gomorra van a destruir Sodoma y Gomorra, y dice que Abraham se queda hablando con Dios, y era uno de los varones que había llegado a su casa. Tenía un aspecto de varón, ¿verdad? Pero era Dios preencarnado, Cristo preencarnado. Y él le dice, yo soy el capitán del ejército del Señor. En ese momento, nota, dice el versículo, terminando ahí el 14, le dice, yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Ningún ángel, mencionamos, aceptó la reverencia, porque no tenemos que adorar a nadie más, sino solamente a Dios. Y Jesucristo, como es Dios, Él aceptó la reverencia cuando Él estuvo en la tierra. Este personaje no era un ángel, este personaje era Dios mismo. Y se postra y le llama mi Señor y le dice, ¿qué quiere que haga su siervo? Entonces el capitán, verso 15, el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. Y así lo hizo. La misma escena que con Moisés en la zarza, ahora Josué delante de Dios y le dice, quita tus sandalias. Pero qué hermoso es esto. Este encuentro de Josué con el preencarnado Dios es muy significativo. Podemos ver dos cosas aquí para introducirnos al tema de hoy. En primer lugar, la teocracia. ¿Qué es esto? Es decir, que el rey de ese pueblo es Dios mismo. Él es el que los gobierna. Dios dijo, yo soy su rey. Ellos no tenían rey, tenían un líder que los guiaba, pero ese líder guiaba al pueblo con la dirección de Dios. Dios le decía qué hacer y el líder lo hacía, que era Moisés, ahora Josué. Esta es la teocracia. Dios es el rey de ese pueblo. Él los gobierna, pero también dentro de esto, Él es el que lucha frente a ellos porque Él es el capitán del ejército del Señor. No, Josué no sería el que derrotaría a los enemigos. Josué no sería el que haría las cosas para que funcionaran. Sería Dios mismo. Él es el capitán. Él es el que gobierna. La teocracia es que gobierna y que Él iba a darle las victorias. Él era el capitán mismo. Y en segundo lugar, también vemos que hay un objetivo definido. El Señor le dice, soy el capitán del ejército del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber guerra.
Iba a haber guerra. Y él era el que la llevaría a cabo y que haría que vencieran. Hay un propósito definido al gobernar el Señor a su pueblo. En este caso en particular con Josué, está por entrar a la tierra de Canaán y conquistar una tierra que el Señor le dio, pero que estaba habitada por muchos pueblos. El Señor ha escogido a este pueblo para bendecirlo, cumpliendo la promesa que hizo en el pacto con Abraham hacia Israel, de que les daría esa tierra. Y en esa promesa también cumplir su juicio, un juicio justo contra estas naciones, las naciones de Canaán, las cuales debían enfrentar, como lo había anunciado Abraham Dios muchos años antes, debía enfrentar un juicio de parte de Dios. Nota por favor en esta introducción Génesis 15, quiero leer este pasaje, no pierdas por favor ahí Josué, que ahorita vamos a regresar, pero nota por favor Génesis 15, cuando Dios hace este pacto con Abraham y le dice allí, versículo 13 al verso 21. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, esto se refiere a Egipto, cuando ellos llegan a Egipto, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Ya se lo había avisado a Abraham. Pero yo también, dice, juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Luego, en la cuarta generación, esos 400 años al terminar de estar en Egipto como esclavos, ¿recuerdas? Cuando aventaron a Moisés bueno, más bien no lo aventaron, ya estoy inculpando a su mamá, ¿verdad? Lo puso en un arca porque tenían que matar a todos los niños varones, estaban en ese final de los 400 años, y entonces le dice que al final de esa cuarta generación, ellos regresarán acá. ¿A dónde? Donde Abraham estaba y donde estaba recibiendo la promesa, que era la tierra de Canaán. Allí, donde ahora Josué está listo para entrar. Allí Dios le hizo la promesa, vendrán acá y tendrán esta tierra. Dice, porque hasta entonces, nota esto por favor, hasta ese tiempo no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Señor, es necesario que pase todo ese tiempo, 400 años en Egipto, más el tiempo desde Abraham, Isaac y Jacob, años, es necesario que pasen todos esos años. ¿Por qué? Porque necesito que llegue al colmo la maldad de estas naciones. Es decir, cuando estas naciones lleguen al colmo, yo voy a ejecutar mi juicio contra ellos. Y les dice, dice ahí, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Ahora, note por favor, verso 19 ahí mismo, dice, la tierra de los quenitas, los ceneos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esa es la tierra que les voy a dar. Ahora, Dios es soberano sobre toda su creación. Y Él ejerce su derecho como creador y rey, ejecutando sus juicios justos y perfectos en el momento que Él sabiamente lo determina. Hay una idea antisemitista contra los judíos constantemente, yo lo he mencionado, de que ellos son genocidas, porque ellos mataron a muchos pueblos, que es lo que va a iniciar aquí en Josué. Pero debo explicar algo, no era ellos. No fue un genocidio. Un genocidio es cuando de igual a igual yo me levanto contra ti y te quito la vida, ¿ok? Y lo hago a mucha gente, como lo hicieron muchos imperios. Un genocidio no fue un genocidio, porque no fue entre iguales. Es decir, fue Dios, ese que da la vida y la quita, el creador de todas las criaturas, el que determinó un castigo para estas naciones. Y tenemos que entenderlo. Israel es dueño, poseedor de esa tierra, porque Dios se la dio, y las naciones que estaban allí merecían un castigo. Aún en vida, merecían un juicio de Dios. ¿Por qué? Nota Deuteronomio 9:4 dentro de esto
que sigue siendo la introducción, pero quiero que podamos comprender lo que va a suceder. Ahora, Deuteronomio capítulo 9, nota que dice el Señor también unos años atrás. Deuteronomio 9:4, hablando de este momento en el cual ya está Josué con el ejército para entrar y luchar, le dice el Señor a Israel: no digas en tu corazón, cuando Jehová, Yahweh, el Señor tu Dios, te haya echado de delante de ti, vuelvo a leer, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. No digas lo siguiente: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. No digas eso, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por tu rectitud de corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones, lo vuelve a reafirmar, el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es por la maldad de ellos. ¿Qué cosas hacían? Deuteronomio 18:12. Les está advirtiendo a Israel: y cuando entres no vayas a hacerte igual que ellos. Porque ¿qué hacían? Le dice a Israel. Mira lo que dice el verso 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Es decir, a Dios le causan náuseas. Particularmente estas cosas. Todo pecado es ofensivo ante Dios porque Él es santo. Y podemos decir que no hay grado de pecado en el sentido de que Dios aborrece todo pecado porque Él es santo. Pero hay pecados que causan más estragos. Y hay pecados que el Señor, en un sentido, tiene que actuar de una manera deliberada, directa. Dice aquí, versículo 18:12, vuelvo a decir, todo pecado es pecaminoso. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Ahora, vea lo que dice, ¿cuáles eran esas cosas que hacían? No quiero leer todo, pero vean el verso 10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Había un dios, Balac, Moloch, tenía muchos nombres. No Balac, era Balaam, ¿verdad? No, ese es el profeta. Moloch, vamos a quedarnos ahí con Moloch, que era una figura de bronce que tenía las manos extendidas, una especie de chimenea. En la parte baja tenía una cavidad y colocaban leños, y durante muchas horas dejaban que esos leños ardieran y echaban leños. Entonces, hasta que la estatua prácticamente estaba al rojo vivo, por decirlo de una forma, ¿qué era lo que hacían? Decían que debían sacrificar a uno de sus hijos para recibir la bendición del Dios. Entonces, colocaban al niño en las manos de ese Dios vivo y la carne comenzaba a escuchar cómo crujía. La historia se ha dado cuenta que hay urnas en esa región, urnas no solo de bebés, sino de niños hasta de 8 o 9 años, que por recibir la bendición de ese Dios, ponían a sus niños con tal de ser prósperos. Y dice Dios: me llegó al colmo lo que hacen. El clamor de ellos, como con Sodoma y Gomorra, el clamor de estas naciones ha llegado a mis oídos. El grito de sus propios hijos habían clamado por justicia. Y dice Dios: yo los tengo que acabar. Entonces, cuando lo ves en ese contexto, no piensas y no vas a ver a un Israel como un genocida, sino como un Dios justo, que acabó con hombres, mujeres y todo lo que quedó, y mató a todos los que tenía que matar. Así Dios actuó. Había adivinación, había hechicerías en busca del bien personal, y los describe en ese capítulo 18. Ahora, solo quiero aclarar que la iglesia es el pueblo de Dios ahora, pero hay un propósito. En ningún momento el Señor nos ha tomado como a Israel. Israel era la espada de justicia de Dios, pero la iglesia no es llamado a eso. Nosotros no somos llamados a ejecutar en un sentido alguna clase de juicios, sino a exaltar y mostrar las virtudes de aquel que nos salvó por su gracia, que es el mismo Dios perfecto y santo, y que no va a tolerar el pecado de nadie, que lo va a juzgar y condenar, pero con misericordia Él salva al que se arrepiente y viene a sus pies.
pero hay un propósito. Ahora, habiendo entendido esto, este es nuestro tema. Apenas voy en el tema, ¿verdad? Pero no se asuste. Este es el tema. Ahora veremos en este texto cómo Dios gobierna. Porque Él está mostrando cómo gobierna sobre su creación. Obviamente el tema del gobierno de Dios es inagotable. Aún leyendo y estudiando toda la Biblia no vamos a poder agotar todos los aspectos porque Él es el que gobierna simplemente. Pero quiero que veamos tres aspectos de cómo gobierna en los capítulos 6 y 7 de Josué. Regrese allí, por favor. Cómo Él gobierna. En primer lugar, su gobierno es un gobierno providencial. Providencial. Siendo honestos, cuando yo oigo ese término, se me hace un término muy religioso porque lo llegué a escuchar mucho tiempo. Pero hay una razón y quiero explicar esa razón de este concepto. Es un gobierno providencial. Ok, el término providencia no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí. Y es ampliamente mostrado y afirmado en la palabra de Dios. ¿Qué significa o a qué nos referimos con la providencia y que el gobierno es providencial de Dios? Se refiere a las formas en que Dios se relaciona con su creación. La providencia es la manera en que Dios se relaciona con su creación. Esto nos enseña tres aspectos acá. Que Dios no creó todo y lo abandonó a sus propios recursos, como los griegos y muchas otras filosofías en la actualidad lo enseñan. No es que Dios creó y ahora háganse bolas. Por eso hay maldad, porque ¿dónde está Dios? No. La providencia es que Dios sigue relacionado. Dios no creó todo y lo abandonó a sus propios recursos. No creó las cosas y ahora es ajeno a su funcionamiento. Una idea que incluso se ha metido en la iglesia. A decir, es que el Señor no actúa, sino que espera que nosotros hagamos una idea como esta. Dios no creó y después dejó a las cosas que Él creó, ¿verdad?, para ajenas a su funcionamiento, ajeno a Él. Y tercer lugar, no creó y ahora espera resultados favorables. La providencia de Dios implica, como esas tres cosas las menciono rápida, que Dios creó y al crear, en primer lugar, Él preserva lo que creó. Mira, la providencia de Dios implica que Él tiene que sustentar todo lo que creó, porque si Él gira su rostro, todo desaparece de inmediato. Si Él simplemente desatiende, todo se acaba. Dice Colosenses 1:17. Ok, lo voy a leer. Colosenses 1:17. La providencia de Dios. Filipenses y Colosenses. Ok. Dice la escritura así. Colosenses 1:17. Nota este texto. Y Él, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es Jesucristo, Dios encarnado, pero ahora ya en su trono, resucitado y en el trono. Es por Él que todas las cosas siguen funcionando. Persisten. Cuando yo me levanto y mi corazón sigue palpitando, no fue un acto de la suerte. Fue un acto de que el Señor sigue preservando tu vida y mi vida. Si mis células de repente no llegan al punto de que el cáncer me consuma en un sentido, cuando las células dejan de funcionar como debieran funcionar, crecen como no deben crecer y todo esto es porque si yo sigo funcionando como se supone que debo funcionar, es porque Él sigue sustentando. Desde la molécula más pequeña, no sé si tengan tamaños, hasta la constelación más grande, funciona porque dependen del Señor. La providencia implica que Él preserva lo que creó. Segundo lugar, dentro de esto se une una segunda idea. Providencia significa que hace que funcione como deben funcionar. Esto se le llama concurrencia. ¿Qué es esto? No solo creó y dijo, bueno, ya están las leyes establecidas, ya establecí las leyes de la gravedad, ya establecí las leyes de rotación, traslación y todo lo que hace el planeta que yo ni sabía, que hay más cosas que hace, y ya están establecidas, vámonos. No. La concurrencia implica que Él hace que sigan funcionando como deben
funcionar. Mira, Él ni se esfuerza, pero Él controla cada átomo para que funcione como debe hacerlo. Y ni se esfuerza, porque Él es Dios. Esa es concurrencia. Preserva lo que creó, participa para que funcione como debe funcionar. Efesios 1:11 es un pasaje que hemos escuchado Efesios 1:11. Vamos a leerlo mejor. Iba a decir el de Colosenses, de Él, por Él y para Él son todas las cosas también. Pero mire lo que dice Efesios 1:11. Olvidé cómo inicia este texto. Muy bien. ¿Lo tienen ustedes en su Biblia, por favor? Ok, ¿qué dice? Fuerte. Adelante. Ahí está la concurrencia. Él lo diseñó cómo va a funcionar. Y según el designio de su voluntad, que es perfecta, así es que Él quiere que siga funcionando y Él hace que siga funcionando, según el diseño de su voluntad. Y dentro de esta providencia, Él preserva lo que creó, hace que funcione como debe funcionar y hace que se cumpla su plan en ella. Es decir, el Señor está permitiendo o sustentando y capacitando todo lo creado para que siga funcionando, el sol siga saliendo, la lluvia siga cayendo, las estaciones sigan estando. No, el mundo no se va a acabar porque de repente va a dejar de funcionar en un sentido ajeno a Dios. No, todo sigue esa marcha hasta que su plan se cumpla. Es ahí donde Nabucodonosor dijo, Él hace en las estrellas del cielo y en los humanos de la tierra lo que Él quiere, es decir, su plan, y nadie le puede decir, ¿qué haces? Hace que se cumpla su plan en ella. Entonces, cuando hablamos del gobierno providencial, ¿cómo lo podemos ver en esta porción? Que regresa conmigo a Josué, por favor, capítulo 6. El gobierno providencial de Dios. Voy a leer del 1 al 5. Sígueme con tu vista, voy a ir rápido allí. Llegan ante Jericó, la primera ciudad que deben conquistar. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, mira, en su gobierno, mira lo que dice, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Se levantaban, una vuelta a toda la ciudad, que era enorme, según los historiadores consideran que era enorme, pero era darle una vuelta a toda la ciudad y después regresar al campamento. ¿Qué más tienen que ir haciendo? Verso 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, el arca de la presencia del Señor, esa caja de oro. El 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Una estrategia militar muy inusual. ¿Quién ha vencido con trompetas y caminatas? ¿Quién ha hecho un hoyo en las murallas, ¿verdad? Para poder entrar a través de gritos y de marchas. No era la manera en que Josué ni ningún otro experimentado capitán lo haría, pero ¿recuerdas qué dijo el Señor? Yo soy el capitán. Dios dijo que así debía ser. 13 vueltas, trompetas de cuerno, silencio durante 6 días y un gran grito en el último día. Sin duda era la forma, y era una forma que nadie lo haría, pero era la única forma en que nadie podría atribuir esa victoria a nadie más, sino solo a Dios. Todos iban a estar de acuerdo en que lo que había sucedido era por la providencia de Dios. Nota lo que dice el 6:20, allá adelantito de Josué. Entonces, ya vemos cuando sucede, dice, entonces el pueblo gritó,
Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y el pueblo gritó a gran voz, la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Hermanos, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Debemos reconocer la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios y entender su providencia le da la gloria que solo Él, como sustentador de todas las cosas, merece. ¿Por qué se cayeron las murallas? Diríamos, es ilógico. Tenemos que entender la providencia de Dios, porque entonces solo así le podemos dar gloria a Él. Mira lo que dice el Salmo 127, 1 y 2, por favor. Les voy a pedir que ustedes lo lean fuerte. Salmo 127, 1 y 2. ¿Listos? Salmo 127, 1 y 2. Ok, hermanos. ¿Listos? Adelante, hermanos. Fuerte. ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. En vano es trabajar. No importa que tengas al mejor arquitecto diseñando una ciudad con unas murallas enormes. Nota la providencia de Dios. Él está actuando en todo lo que ha creado, sustentándolo, haciendo que funcione como debe funcionar. No es el talento del arquitecto, aunque está implícito lo que las personas hacen. Dice, si Dios no lo hace, en vano. En vano es que te levantes de mañana y pienses, me voy a afanar y voy a trabajar y al regresar voy a dormir y voy a estar en paz. Dice, no, es al quien el Señor le quiere dar descanso. Ahora, hablemos un poquito del COVID-19. En vano. Entendamos algo. La providencia de Dios. Con esto no voy a quitar nuestra responsabilidad, ahorita lo vemos. Pero entendamos, es el Señor llevando a su creación y las cosas creadas, incluida tú y yo, para llevar y cumplir un plan que Él tiene. No importa cuánta protección yo pueda tener, si en la providencia de Dios es que eso debe pasar en mi vida, va a suceder. Por más improbable que parezca, o por más probable que parezca, si en la voluntad y soberanía del Señor, cosas imposibles, ¿verdad? Que nosotros podamos pensar, ya estoy seguro que ya me pasó, hablando de este tema que es lo que está de moda, por decir si es una moda, y hablar de eso, y el Señor va a decir, no, yo te voy a levantar o yo te voy a guardar. Eso trae paz. Eso trae seguridad, hermanos. Y eso trae la gloria al Señor, a decir, Señor, es tu providencia. Voy en el vehículo y de repente se me poncha una llanta a media carretera en la oscuridad y no, qué mala suerte. No existe tal cosa. Es el gobierno providencial del dueño de todas las cosas. Debemos reconocer la providencia de Dios. Algunos comentaristas dicen, ¿qué fue? ¿Hubo un terremoto? ¿Hubo un fuerte viento? ¿Fueron las vibraciones sonoras de un grito? No, eso no se puede reproducir de esa forma, por lo menos lo de las vibraciones y gritos. Dios pudo haber ejecutado eso usando cosas que Él mismo creó, es cierto. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, multiplicó panes y peces. Algo que ya estaba y lo multiplicó y usó eso. Pero Él también, como su gobierno es providencial y el que hace que funcionen todas las cosas, ¿por qué no pensar que en ese momento también Él quiso que las cosas dejaran de funcionar como se supone que debieran funcionar, porque Él es el dueño y lo hace si Él quiere? Y esas murallas simplemente se debilitaron por su voluntad y la dureza de los materiales desaparecieron y se vino abajo. El Señor sabe lo que hace, pero es su providencia. Ya sea que use una cosa o use otra. ¿No te da paz saber que Él cumplirá lo que está diciendo? Ahora, ese gobierno providencial está a favor de su plan.
Dios ya lo había, y voy a usar un término también algo popular y de moda, Dios ya lo había decretado. Le dijo a Josué, yo te doy la ciudad, te doy a sus líderes, te doy a su rey y tú la vas a tomar. Ya está hecho. Para Dios ya estaba hecho. ¿Cómo lo iba a hacer? Eso era una incógnita para los hombres. Y Dios lo quiso hacer de la manera más inusual. Pero el gobierno providencial de Dios está a favor de su plan. Su providencia, hermanos, no elimina la responsabilidad humana y las consecuencias de los actos humanos. Él no elimina esa parte. Mira, por ejemplo, ahí mismo estamos en Josué, si puedes regresar, no lo pierdas porque es el texto base. Pero mira lo que dice el capítulo 6 nuevamente, versículo 16. Leo desde ahí, por favor, sígueme con tu vista ahí en la Biblia o aquí al frente. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, ahí está la participación de ellos, Josué dijo al pueblo, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad será dedicada al anatema. Esto significa que eran cosas consagradas para sacrificio al Señor. Que Dios descargaría su ira sobre esa ciudad, no debían tomar nada, solo la iba a destruir. Consagrada para el anatema, así se le llama. Ahora dice, no toques nada. Todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán. Nota, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Mira, la providencia no elimina tu responsabilidad y la mía. Diríamos, es que el Señor hace todas las cosas, ¿para qué les da indicaciones? No, porque la providencia del Señor no elimina esa responsabilidad. Pero siempre su plan decretado permanecerá. No hay nada que lo pueda detener o transformar. Y a pesar de eso, mira qué grande es Dios, soy responsable de lo que hago. Ellos eran responsables de ir derecho, de matar y de no tomar nada de allí. Rahab fue responsable de creer y creyó y se salvó. ¿Dónde vivía Rahab? Rahab vivía en el muro. Pero si se cayó el muro, sí, pero ese no. ¿Ves la providencia del Señor? Siempre su plan decretado permanecerá. Ahora, quiero decir algo aquí. Es lo que decrete Dios, no lo que decretes tú ni yo. Esa moda de decrétalo y va a hacer. Bueno, ojalá sea si decretaste lo que Dios decretó, pero ¿a poco lo puedes saber? Dios decretó que hoy voy a llegar al final del día, o más bien yo decreto que voy a llegar al final del día y que voy a ser fuerte, feliz y voy a hacer las cosas bien. Espero que Dios haya dicho lo mismo, porque si Él no pensó lo mismo, olvídalo. Él es un gobernante por medio de su providencia. Su gobierno no solo es providencial, también es un gobierno fiel. Un gobierno fiel. La fidelidad y veracidad de Dios. ¿A qué nos referimos con que Dios es fiel y que Dios es veraz? Porque es un gobierno fiel. Bien, veracidad implica que Dios es verdadero. Sus pensamientos y palabras son verdad. Y lo que Él establece son las normas de la verdad. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Lo que Dios dice. Dios es la verdad. La verdad está, Dios tiene, ¿cómo se dice? Dios tiene, déjeme recordar, se me acaba de ir la palabra. El monopolio de la verdad. ¿Sabes? Eso se le intenta quitar a Dios. No, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, aquel tiene su verdad. No, el monopolio de la verdad le pertenece a Dios. ¿Quieres saber lo que es verdad? Que el Dios te lo diga. Y ha dejado su palabra. No es lo que tú creas, no es lo que yo crea, no es lo que nadie pueda considerar como verdad si Dios no dice que eso es la verdad. Ahora, por tanto, ya que Él es la norma de la verdad, esta veracidad implica que Él es confiable, escucha, y fiel en sus palabras. Es decir, lo que Él dice así es y eso es lo correcto. Nosotros no podemos definir la verdad ni nosotros podemos definir a Dios. Somos gente finita, somos creación finita y queremos definir cómo es Dios. No, Dios se define a sí mismo por medio de su verdad que ha revelado en su palabra.
Dios mismo nos dice quién es Él y lo que dice es verdadero porque Él es veraz. Ahora, hablamos de que el gobierno de Dios es un gobierno fiel, pero tuve que decir lo que era verdad, porque la verdad le pertenece al Señor. Ahora, ¿qué significa que sea fiel? Que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Eso significa que Dios es fiel. ¿Sabes? Nosotros intentamos definir erróneamente la fidelidad de Dios en base a lo que nos beneficia. Es decir, al recibir algo agradable, decimos Dios ha sido fiel conmigo. Al tener una cama, al tener un abrigo, al tener un alimento, al tener algunas cosas que son beneficios para nosotros, definimos a Dios como fiel por eso. O pensamos que Él está obligado a hacer ciertas cosas y cuando las hace, entonces decimos, Él es fiel. Su gobierno es fiel. Pero nota lo que dice Josué 7:1, por favor. Leo otro pedacito algo extenso, pero sígueme con tu vista. Mira cómo el gobierno de Dios es fiel. Pero los israelitas, 7:1, fueron infieles. En cuanto a las cosas dedicadas al anatema, ¿recuerdas? No tomarán nada y oro y plata es para el Señor, no lo puedes tomar. Porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Ahora, Josué, después de vencer Jericó, envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bedabén, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra, la segunda ciudad que tienen que tomar. Los hombres subieron, reconocieron Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. En total eran 12,000 personas. De esas ponle que 5, 4, 6 hombres, guerreros. Dice, no hagas subir a todos, sino 2,000 o 3,000 hombres y los vamos a vencer. Y luego dice el 4, así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde las puertas de Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Eran maneras y manifestaciones de dolor. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos puesto a habitar el otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello. Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Dios es fiel, dijimos. Y cuando decimos esto es que Dios cumple sus promesas y amenazas porque son verdaderas. ¿Josué debía haberse imaginado lo que estaba pasando? Es pregunta. ¿Josué debía haberse imaginado lo que estaba pasando? La respuesta es sí. Porque Dios claramente les había dicho en el capítulo 6, verso 18, ustedes tengan mucho cuidado en las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien y tomando las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. La desgracia estaba. ¿Cuál era la respuesta clara? Alguien hizo lo que dijo Dios que no hiciera. Pero que Josué pensó así, no. Se dolió por lo que estaba pasando. Se sintió defraudado, se sintió triste, pero Dios es fiel y cumple sus promesas y amenazas. ¿Hay algo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Hay algo que Él ha decretado, prometido en su palabra, amenazado incluso? Él es fiel, entonces Él lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos que Dios debe de considerar nuestros deseos como los objetos de su plan y voluntad. Pensamos que Él debe considerar y meter en su plan lo que yo creo que debiera Él considerar en mi vida. Pero no funciona así.
Él cumple lo que ha prometido y lo que ha decretado. Si Él ha dicho algo, lo cumplirá. Y tengo que ir muy rápido, pero debo mencionar por lo menos aquí brevemente 5 cosas. El Dios veraz ha anunciado juicio contra el pecado. Dice en Marcos capítulo 8, versículo 35, el Señor está hablando y Él está diciendo que Él va a traer a juicio. Que si tú no te desprendes de aquello que es mal contra el Señor, dice, mejor el ejemplo que da ahí es, si tu mano te es ocasión de caer, córtala mejor. No, si no, todo tu cuerpo va a ser echado en el infierno, al fuego que no va a ser apagado y donde el gusano de ellos nunca muere. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿La mano me hace pecar como si tuviera voluntad propia? No, lo que está diciendo es, tienes que ser radical. Si hay un pecado en ti, si hay pecado en ti, tienes que hacer lo que tengas que hacer para abandonarlo, porque si no vas al infierno. Y sabes que Él es fiel. Él es fiel a su palabra, a su verdad, y Él lo va a cumplir. Él va a cumplir el juicio contra el pecado. Él va a cumplir la promesa de aceptación misericordiosa al que confía en Él. Dice Juan 6:37, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es decir, si tú vienes a Cristo arrepentido y como hemos venido a sus pies a decir, Señor, soy pecador, perdóname, promesa, no te voy a rechazar, te voy a perdonar y te voy a adoptar. Él es fiel. ¿O qué piensas de su ayuda y providencia permanente con el creyente? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Él lo ha dicho y Él es fiel. ¿Te acuerdas de eso que te he dicho? No eres así. Hoy ven conmigo, o está conmigo, no me dejes. Él ya dijo que no te deja. Y Él es fiel. Pero hay algo que no nos va a gustar tanto. Él es fiel a su verdad y dijo que Él nos transformaría y santificaría. Y dijo en Romanos 8:28, porque todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Esto es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay una promesa de salud. No hay una promesa de riqueza. No hay una promesa de bienestar. De hecho, esas cosas pueden venir a nuestras vidas si el Señor las quiere así, en su plan. Pero lo que Él sí promete es que todo lo que te pase al que ha creído en Cristo, al que ha venido a sus pies y ahora le dice, Señor, yo te amo y quiero seguirte, lo que Él promete es que pase lo que pase, todo va a cumplir un propósito en ti. Te voy a transformar. Te voy a transformar. Y Él es fiel. Y Él sabe lo que necesito para ser transformado y Él va a dejar que llegue a mi vida porque Él me va a transformar. ¿Y qué piensas del reino eterno? Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Ya está hecho. ¿Por qué temer? Sin embargo, recuerda, queremos meter nuestro deseo al plan de Dios. No, Él es fiel a lo que ha prometido y a lo que ha amenazado también. El gobierno del Señor es providencial. Él lo lleva a cabo y lo sustenta por medio de su cuidado y de su plan. Es un gobierno, como vimos aquí, ya lo moví aquí, gobierno fiel, porque Él cumple lo que Él ha dicho, porque Él es verdadero. Y por último, es un gobierno justo. Este hombre, Acán, robó un lingote de oro, un manto babilónico muy bueno. Hasta cuando le preguntaron, dijo, es que estaba bien bueno ese manto babilónico y me lo robé. De verdad, así lo expresó. Cuando le pregunta a Josué, ¿qué hiciste? Él dice, es que sí, está bien, yo vi un lingote de oro y un manto babilónico muy bueno. ¿Y qué hiciste? Los llevé y los escondí debajo de mi tienda. Su esposa se había dado cuenta. Sus hijos probablemente también se habían dado cuenta. El Señor le dio chance en un sentido porque dijo, ok, hay alguien que ha pecado, alguien ha robado el del anatema, como les dijimos que no. Mañana santifíquense porque el Señor va a sacar a la luz el que pecó, en mis palabras. Y Acán decía, ojalá se equivoque. Pero escogieron su tribu, de las 12 la suya. Ojalá se equivoque, pero escogieron su familia. Ojalá se equivoque, pero escogieron a su padre.
Ojalá se equivoque, no. El gobierno de Dios es justo. Y le dijo es Acán. Le dio chance. Pero él pensaba que tal vez Dios se equivocaría. Entonces, nota por favor lo que dice Josué capítulo 7, versículo, cuando él ya le platica dónde escondió todo, mira por favor versículo 22. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, la plata, el manto, la barra de oro, me faltó la plata, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron después de haberlos matado con pedradas, ¿verdad? Los quemaron. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Él es justo. Mira, para ti, para mí puede parecer exagerado. El juicio de Dios no es exagerado. Es la medida perfecta porque el Dios que no miente y que es veraz lo determinó. Veamos el juicio, no en el reflejo de nuestro concepto de lo que es justicia, sino en el reflejo de la santidad de Dios y no de la nuestra. Dios es justo. Dios establece normas y establece demandas. Él dice lo que es verdad y lo que se debe hacer, y Él dice lo que debemos hacer porque somos sus criaturas. ¿Sabes qué sucedió acá? Dios quiso hacer un contraste entre dos personas. Y quiero terminar con esto. Rahab y Acán. Rahab, una pagana, alejada de Dios, de moralidad cuestionable, era prostituta y pecaminosa, su vida pecaminosa. En el otro lado, en el contraste, Acán, israelita, guardaba la ley, conocía la ley y había visto las maravillas de Dios en su propia vida. Había comido el maná y todas las maravillas que el Señor hizo. ¿Por qué este contraste? Porque el gobierno de Dios es justo y Él tiene una demanda a una gente que no somos justa porque somos pecadores. ¿Sabes cuál es la demanda? La demanda de la fe. La fe es decir en mi corazón sí a lo que Dios dice que es la verdad y lo que Él es. Es decir, sí a las afirmaciones que Él lleva a cabo. Esa es la fe. Acán pensó, cuando oyó las afirmaciones de Dios de que iba a ser maldito el pueblo del Señor si tomaban, Acán pensó, no creo que Dios tenga el poder de saberlo. Conforme se iba descubriendo el pecado, él seguía pensando, yo creo que se le va a fallar y se va a ir por otro lado. Él no creía en Dios. Ahora, no creía en Dios de que Dios no existiera. Él lo había visto, había experimentado, pero él no tenía fe en Dios. Es decir, él no decía sí a lo que Dios dice que es verdad. Él no lo decía, no lo afirmaba. Él pensaba, no, yo creo que se va a equivocar. Por el contrario, Rahab dijo sí a lo que Dios había determinado. ¿Recuerdas cuando llegaron los espías? Dice, yo sé que su Dios, el Señor, reina. Yo sé que Él les va a dar esta tierra. A Rahab decía, sí, yo creo que eso es lo que Él es. La fe es decir sí al Evangelio que anuncia lo siguiente: que Dios es santo, que no tolera el pecado, que yo soy un pecador incapaz de ganarme el favor de Dios por méritos propios. Es decirle sí a Jesucristo, que como Dios es el único que puede salvarme por su muerte en la cruz. Es decir, sí, Señor, aquí está mi vida. Es decir, sí, Señor, tu plan es lo que yo quiero, no mi propio plan y voluntad. Porque su gobierno es justo. Y si no damos lo que Él demanda, que es fe, si no confío en Él, Él me juzgará con justicia. Dios gobierna providencialmente, sustentando todo para el cumplimiento de su plan. Dios gobierna con fidelidad, cumpliendo sus perfectas determinaciones
y gobierna con justicia, porque Él es el dueño de toda criatura y Él tiene el derecho de demandar lo que Él quiera. ¿Y qué demanda? Fe. Cree en mí. Cuánta gracia. No nos demanda algo que no, ser justo yo no puedo, soy un pecador. Pero Él dice, cree en mí que yo te puedo perdonar y que me he dado a mi Hijo para salvarte. Dios nos llama a la fe. Dios gobierna. Dios gobierna. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por ser quien tú eres. Y de verdad, gracias por no ser el Dios que nosotros queremos que seas. Gracias, Señor, por tu gobierno. Porque gobiernas toda tu creación y gobiernas también tu iglesia. Lo haces providencialmente, Señor. Señor, nada es casualidad, nada fue una mala situación no planeada, aunque no fue por nosotros, tu providencia está siempre sustentándolo todo, Señor. Cuánta paz trae eso en momentos como estos. Gracias, Señor, porque tu gobierno es fiel y por favor permítenos saber lo que tú quieres hacer, lo que has declarado en tu palabra, para no, Señor, juzgar tu fidelidad a conceptos equivocados míos o a pretensiones mías, sino a lo que tú dices que vas a hacer, porque tú eres fiel. Y tu palabra es verdad. Señor, tu gobierno es justo. Gracias, porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, el castigo no cayó sobre mí, sino sobre tu Hijo. Y ahora solamente demandas fe. Te alabamos, Señor, porque tú gobiernas. Gobierna nuestras mentes, gobierna nuestro corazón, Señor. Guíanos, por favor. Gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.